Hola, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy toca ser filmada y además tenía ganas de que me vieran la cara algunos de ustedes que con la mayoría no nos conocemos. Así que para la actividad número 4 que va a ser esta, yo les voy a pasar un video en donde les voy a explicar por intermedio de este video lo que vamos a hacer. Vamos a usar un pequeño pizarrón que tengo acá, que es de mi hijo, y lo que van a necesitar para hacer la tarea esta va a ser únicamente la tabla periódica que está acá. Yo tengo una que es un modelo que seguramente sea diferente al que tienen ustedes. No sé si les dije ya, pero todas las tablas periódicas sirven. Entonces lo que vamos a hacer va a ser algo que en realidad la mayoría de las veces se ve en tercer año. Nosotros vamos a tener que repasar la estructura atómica, que lo básico sobre ella se ve en tercer año, para poder profundizar un poco. Mientras vamos esperando que la presencialidad se retome, lo que tenemos que hacer es ingresar en el repaso. Yo espero que en junio nos reencontremos presencialmente. Si eso no ocurre, vamos a tener que empezar a profundizar virtualmente. Pero yo siempre prefiero dejar el repaso para la parte virtual, que es más sencillo, y empezar con la profundización en el momento en que nos reencontremos. Entonces, recordemos que el átomo, como ya vieron en la lectura que hicieron, históricamente fue un concepto complejo, que no se desarrolló en 2 días, sino que llevó años. Indudablemente se hablaba desde comienzos de la época de los antiguos griegos, 400 años antes de Cristo, ya se hablaba de la necesidad de creer en un átomo. En el año 1800, por aproximadamente, Dalton trajo de vuelta la idea de átomo, y se tardó aproximadamente 100 años en que la comunidad científica aceptara que el átomo realmente existe. Esa aceptación por parte de la comunidad científica se dio completamente a partir del año 1905, como dice la lectura, en donde Einstein, en uno de sus 3 trabajos famosos de 1905, determina la existencia del átomo. A partir de ese año nadie más dudó de que el átomo existe. Pero no deja de ser algo complejo el átomo, porque no puede verse. Como el átomo no puede verse, tenemos que creer en evidencia indirecta sobre su existencia. Ahí el artículo que les mandé el otro día explica cuál es el experimento que hizo Einstein. Es un experimento que no tiene evidencia visual del átomo, porque el átomo no puede verse. Como el átomo no puede verse, se dice que el tamaño del mismo es submicroscópico. El átomo es una partícula submicroscópica. Lo voy a escribir acá: submicroscópico. El átomo es una partícula submicroscópica. El átomo es submicroscópico debido a que no existe ningún microscopio que me lo pueda mostrar. Está más allá del poder del microscopio el átomo, porque es mucho más pequeño que las partículas más pequeñas que un microscopio de cualquier tipo me puede mostrar. Entonces, por eso, cuando yo hable de partículas submicroscópicas, voy a estar hablando de partículas de un tamaño aproximadamente el del átomo, o un poquito más grandes, o un poquito más chicos, pero que no pueden verse con el microscopio. Voy a agarrar acá para poder borrar. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy en la cocina de mi casa. Ocurre que ustedes ya saben cómo está más o menos compuesto un átomo. Después que Einstein demostró su existencia, ya estaba demostrada la existencia de los electrones, la existencia de los protones también, pero no se sabía cómo esas partículas estaban colocadas en el átomo. No fue aproximadamente hasta 1910, 1911, cuando Rutherford hizo un experimento que determinó la existencia del núcleo atómico. Y entonces ahí se supo que el átomo tiene 2 partes. Supongan que este es el átomo. Todo dibujo del átomo, como el átomo no puede verse, es imaginativo. El átomo no se sabe cómo es, porque no puede verse, pero tiene, digamos,
una forma esférica, conviene imaginárselo con una forma esférica para, bueno, facilitar el pensamiento de todos nosotros, lo que no quiere decir que sea esférico. Lo cierto es que tiene dos partes. Tiene una periferia y en el centro tiene un núcleo. En 1910 aproximadamente Rutherford demostró que el átomo tiene una parte central en donde encontramos ¿a quiénes? A los protones, que tienen que carga positiva, por eso yo lo dibujo ahí con carga positiva. Y una periferia en donde encontramos ¿a quiénes? A los electrones, que tienen carga negativa. Entonces nosotros tenemos electrones que están en la periferia, protones que están en el núcleo, y recién en el año 1932, fíjense que alrededor de 1910 Rutherford descubrió el núcleo atómico, recién en 1932 se descubren los neutrones. ¿Qué son los electrones? Los electrones son partículas que tienen carga negativa y por eso los simbolizamos con la letra E menos. E de electrón menos de negativo. ¿Qué son los protones? Partículas que tienen carga positiva y por eso los simbolizamos con P y su carga positiva. P más es el símbolo de protones. ¿Y los neutrones qué son? Son partículas, pero que como su nombre lo dice, no tienen carga. Son neutros. Por lo tanto, se los simboliza como N cerito. ¿Sí? Todas las letras son minúsculas. E minúscula, P minúscula y N minúscula. ¿Dónde están los neutrones? Están también junto con los protones en el núcleo. Por lo tanto, los voy a dibujar como puntitos, porque no tienen carga, como ceritos. Dibujé 3 neutrones, ¿los ven? Como ceritos que no tienen carga. Entonces, los átomos tienen un núcleo que está compuesto por protones y neutrones. Estos están en el núcleo. Y una periferia en donde están los electrones. Periferia y núcleo. ¿Está? A cualquiera de estas 3 partículas se le suele llamar partículas subatómicas. ¿Quieren que lo escriba? Partículas subatómicas. ¿Qué son las partículas subatómicas? Son partículas que son más pequeñas que el átomo. Por eso se les llama subatómicas. Están por debajo del átomo, por debajo del tamaño del átomo. Constituyen al átomo. Clásicamente las partículas subatómicas son estas: electrones, protones y neutrones, y se distribuyen de esta forma en el átomo. Bien, cualquier pregunta sobre esto que tengan me la hacen como siempre por mail. ¿Qué ocurre con todo esto? Ven que acá tengo 3 silbapenes y me falta la tapa de uno de ellos, que no sé dónde está, pero bueno, no importa. Este sí tiene tapa y este otro también. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este ejercicio que les voy a pedir? Tenemos que contar partículas subatómicas. ¿Usando qué? Usando la tabla periódica. ¿Por qué? Porque cada átomo se diferencia de otro átomo en el número que tiene de partículas subatómicas. Los átomos más chiquitos tienen pocas partículas subatómicas y los más grandes tienen muchas. Entonces, ¿cómo identifico a un átomo yo? Lo identifico por el número de partículas subatómicas, particularmente por el número de protones. El número de protones es el número que me indica de qué átomo estoy hablando yo. Entonces, ustedes ahí en sus casas mirando el video, o donde estén mirando el video, me pueden decir cuántos protones tiene el átomo que yo acabo de dibujar o acabo de representar. Tiene 3 protones. Entonces, yo voy a la tabla periódica, que está acá, y busco cuál es el átomo que tiene 3 protones y claramente eso me lo muestra el número atómico. ¿Ven? ¿Cuál es el número atómico? Ese que para el hidrógeno es 1. Entonces busco el que tiene número atómico 3. Y eso quiere decir
que tiene 3 protones. ¿De qué átomo estoy hablando yo al hacer este esquema acá? Del que tiene 3 protones, que como ya lo vimos en la tabla periódica, es el litio. Y entonces oficialmente eso se escribe así. El litio tiene número atómico 3. Y eso quiere decir que el litio tiene ¿cuántos protones? 3 protones. ¿Cuántos electrones tiene el litio? Ah, perfecto. Todos los átomos tienen igual cantidad de electrones que de protones. Por eso el átomo es neutro. ¿Qué quiere decir que el átomo sea neutro? Que no tiene carga. El átomo está compuesto por cargas positivas en el núcleo, negativas en la periferia, pero en su globalidad es neutro. ¿Por qué es neutro el átomo? Porque siempre un átomo tiene igual cantidad de protones que de electrones. 3 protones tiene este, bueno, entonces tiene 3 electrones. Y por eso el número atómico, que yo lo puse acá, y que es el que está en la tabla periódica, ahí, ese número atómico me identifica y me da a mí la posibilidad de saber cuántos protones y cuántos electrones tiene un átomo. O sea que el átomo de litio tiene 3 protones y ¿cuántos electrones tiene? Y 3 también. ¿Comprendieron eso? Espero que sí. ¿Y qué me falta? Me faltan los neutrones. ¿Cómo puedo saber yo el número de neutrones? El número de neutrones se sabe conociendo este número, pero conociendo, recuerden que este es el número atómico, ¿ven? Se llama número atómico, es el número que está ahí arriba, conociendo un número que es el número másico. Tal vez ustedes recuerden hablar del número másico de tercer año. El número másico en la tabla periódica no está. Para saber el número másico se necesitan tablas que contienen los números másicos de los elementos. Pero para hablar de esas tablas vamos a esperar un poco y vamos a hacer una pequeña trampa que nos va a simplificar. Y vamos a empezar con esta trampa y yo después les voy a explicar por qué es una trampa. Pero sirve para arrancar con el tema. La masa atómica, que sí está en la tabla periódica, no es el número másico, pero tiene su relación con el número másico. Nosotros ya usamos la masa atómica para hacer los ejercicios calculando la masa molar. La masa atómica a mí me va a servir para conocer el número másico. ¿Por qué? Porque si yo redondeo la masa atómica de cualquier elemento, la mayoría de los casos me va a dar un número másico que es correcto. Es decir que, por ahora, para averiguar el número másico de un elemento, no voy a buscar en ninguna tabla particular. Voy a mirar la tabla periódica, voy a agarrar la masa atómica o peso atómico y lo voy a redondear a un número entero. Para eso lo único que tengo que hacer es mirar los números que están a la izquierda de la coma y solo el primero que está a la derecha de la coma. Entonces voy a ir al litio y voy a buscar el número másico del litio. Según lo que les acabo de decir, agarro la masa atómica del litio, dice 6,9. O sea que, redondeando, si el número después de la coma es 5, mayor de 5, redondeo para arriba. Por lo tanto, sería 7. Entonces, se pone así oficialmente. El litio tiene número másico 7 y número atómico 3. Eso quiere decir que tiene 3 protones, 3 electrones. ¿Y cuántos neutrones? La resta. 7 menos 3 me va a dar el número de neutrones. Y ustedes ven que es 4.